Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es un video que armamos con Verónica para dar un poco más de calor a la problemática que estamos trabajando en el foro sobre las funciones polinómicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queríamos volver a encontrarnos en este espacio para poder seguir avanzando, seguir conociéndonos también, porque eso es algo que nos hace un poco falta. En primer lugar, por ahí queríamos contarles, hablar y empezar a trabajar la idea de a qué nos referimos cuando hablamos de un problema, ¿no? Y cuál es la diferencia, o esto que siempre decimos con Nancy, que no queremos que repliquen una misma actividad 20 veces para sentir que la han aprendido. Entonces, por ahí trabajar un poco hoy el concepto de problema y de a qué nos referimos cuando hablamos de problema. Desde nuestro posicionamiento, un problema siempre tiene una finalidad, ¿sí? Es un dispositivo didáctico que presentamos para que después los estudiantes puedan elaborar una serie de acciones, de operaciones, de estrategias que les implique tomar decisiones, ¿sí? Y ponerse a trabajar. En este sentido, no toda actividad es un problema para distintos estudiantes. Para que eso suceda, se tiene que presentar como un desafío. Cuando los diseños curriculares hablan de trabajar en la resolución de problemas, siempre implica que el estudiante ponga en juego conocimientos que ya tiene disponibles, se cuestione sobre ello, los modifique y avance hacia nuevos conocimientos. En este sentido, para que una actividad sea considerada un problema, es necesario que genere incertidumbre. Y en esto queremos ser claras, porque el hecho de que genere incertidumbre, dudas, el no saber bien por dónde voy a empezar, es bueno que suceda. No es algo negativo. Y es necesario que transiten este recorrido que nosotros les proponemos, que implica probar, equivocarse, poder reconocer el error y construir sobre él, discutir, defender las decisiones que han tomado, dar explicaciones, argumentar, ¿sí? Que es algo tan importante en la matemática. Para que esto suceda, esta situación que nosotros planteamos tiene que ser un desafío. Si yo leo el problema y lo único que hago es hacer un cálculo, no fue un problema, no fue un desafío, no puse en juego nada, no me sentí interpelado, simplemente hice un ejercicio. En síntesis, nosotros decimos que el problema me tiene que interpelar, yo me tengo que hacer cargo de este problema y en consecuencia hasta pelearme con el problema, confrontar con el problema, hacerlo mío, ¿sí? En este sentido también es importante el intercambio entre compañeros, que ustedes se permitan dudar de lo que han argumentado, que se sientan interpelados por los pares, ¿sí? No por el docente, sino por los pares. Y en este sentido volvemos a insistir en lo importante que es que participen en los foros, ¿sí? Donde se tienen que preguntar a ustedes mismos qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron, sin ningún tipo de reparos, porque ese es el espacio que tenemos para aprender, para preguntar y para interpelarnos. Si no, todo se limitaría a que sea una repetición de lo que ha dicho la docente o lo que hemos escrito en un pizarrón, y que es lo que modestamente no estamos dispuestos a hacer por ahora.
Ahora vamos a ver un poco, Nancy va a explicarles Bueno, acá habíamos la actividad. planteado este problemita, que consideramos que es un buen problema porque ustedes se pusieron en duda, o sea que entraron en conflicto. Si un problema te lleva al conflicto, es bueno. Acá nos presentan una gráfica de una función, ya partimos de la idea de que es una función, tal como, y después enseguida vamos a la clase 4 y nos fijamos si es verdad que eso es una función. La clase 4 fue anterior, o sea, la redacción de la clase 4 fue anterior al foro. Entonces, nosotros hacemos lectura de la clase y después vamos a resolver la actividad. Nos presenta la función f de x igual a 2x más 1. Y lo que piden, que a partir de esa gráfica, uno trace una recta paralela y una recta perpendicular, y después busquen una fórmula, o sea, una expresión algebraica de la recta paralela trazada y de la recta perpendicular. Y posteriormente, pero primero hay que empezar con eso. Posteriormente hay que analizar alguna regularidad y las relaciones que aparecen entre lo que nosotros conocemos en la expresión algebraica de la fórmula, lo que conocemos como pendiente, o lo que conocemos como ordenada al origen. Bueno, ayer cuando tuvimos la charla con dos compañeros de ustedes del centro estudiante, lo primero que planteamos era que nosotros cuando hacemos este problema lo planteamos nosotros como problema. Y yo, y Verónica le pasa lo mismo, tengo una gráfica pegada en una pantalla. Entonces a mí no me sirve ya. Tengo que agarrar una hoja de papel, dibujar los ejes, dibujar la recta. Y después trazar la paralela y la perpendicular. Bueno, acá se presentan algunos problemas, porque sabemos cómo se traza la recta paralela, la recta perpendicular, así nomás la trazamos. En la escuela secundaria hemos trazado tantas rectas paralelas y tantas rectas perpendiculares a ojímetro, pero bueno, acá me parece que ya, olvidándonos que no estamos más en ese espacio, que estamos ya formándonos para formar, tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿hay alguna técnica? Bueno, ya tienen una ayuda en el foro que hoy les subimos a partir de un diálogo que tuvimos con Verónica, y bueno, y ahí hay que usar instrumentos de geometría. Y usted decía, ay, profesora, pero nosotros estamos en aislamiento, no podemos comprar, no tenemos, bueno, es lo mismo que nos dicen nuestros estudiantes en la escuela secundaria, que nosotros tratamos de hacer una construcción geométrica y no hay ni regla, ni escuadra, no hay nada. Entonces, yo creo que en ese punto de vista, cuando alguien no tiene los insumos, ¿ves? Esos tipos de insumos, yo se los voy a facilitar. Por eso, desde mucho tiempo ando con una bolsa de elementos, pero no que compré, porque si no, que son las escuadras que se pueden hacer y los cartabones que se pueden hacer con cartón. Decíamos con Verónica, bueno, si tienen a sus hijitos que están aburridos, que no pueden salir, que llueve, le dicen, bueno, vamos a fabricar para mis clases escuadras y cartabones. Y con un cartón sale el juego. En el video que nos ayuda la educación técnica, o sea, del dibujo técnico, van a ver cómo se trazan. Entonces, una vez que están trazadas, ya tengo las tres rectas, o sea, por lo menos tengo la que me dieron como punto de partida y las dos que yo dibujé. Y ahí me tengo que ir otra vez a la clase. A ver, ¿cómo era que se calculaba la pendiente? ¿Cómo era que se calculaba la ordenada al origen? Y después, cuando ya tengo las tres gráficas, o sea, la original más las dos que yo construí, y tengo las tres ecuaciones o fórmulas, empiezo a mirarlas, pero a mirarlas mal, y decir, a ver, ¿qué tienen de iguales? ¿Qué tienen de diferente? ¿Será siempre así?
Y ahí empieza mi construcción, porque me voy dando cuenta de una regularidad. Y ahí lo dejamos, porque este trabajo no es que ustedes hacen la tarea que se le propone en el foro, nos entregan a nosotros y nosotros rapidito vamos a corregir, como pasaba en la escuela primaria, que queríamos correr para juntar muchas caritas felices de las maestras. Acá, una vez que ya tengo mi resolución, tengo que correr a mi grupo y presentar y empezar a formar grupo. Ustedes pueden hacer, inclusive, nosotros lo hicimos como foro general, pero ustedes se pueden armar en grupo también. Decir, mire, profesora, nosotros a partir de lo que hizo cada uno, sacamos estas conclusiones y las compartimos. Pues tienen toda la libertad de hacerlo. Nosotros hemos hecho algunas tareas grupales, pero ahora dijimos, bueno, ya los obligamos a agruparse según nuestro criterio. Ahora ustedes tienen la libertad, ya interactuamos como 3 meses, tienen la libertad de agruparse con quien quieran. Y si no quieren agruparse con alguien, pero a la larga tienen que hacerlo porque tienen que ir a ver qué está haciendo el otro. Si ustedes no quieren agruparse con nadie, también lo podrían hacer, pero el conocimiento es social, lo dice Vygotsky, no lo digo yo, lo dice Vygotsky, el conocimiento es social, o sea, se construye socialmente el conocimiento. Yo necesito del otro para poder interpelarme a mí misma. Así que creo que, nos guste o no, vamos a tener que aprender a trabajar con el otro, colaborativamente. ¿Saben por qué? Porque después nosotros, como docentes, le vamos a ir a decir a los estudiantes de la secundaria que tienen que agruparse para hacer algunas conclusiones. Y no es ético exigirle al otro que se agrupe cuando yo, cuando me formé, decía, no, yo prefiero trabajar solo porque así no tengo problema, yo prefiero trabajar sola porque así no tengo problema. Bien, esto es lo que podemos decir de este problema. ¿Querés agregar algo, Verónica? Si no, vamos a pasar No, a la... yo insisto en el tema de trabajar en grupo, es decir, yo puedo trabajar solo, puede ser hasta más cómodo, puedo poner excusas como el tiempo, que no me puedo juntar, que no tengo espacios para trabajar, lo que quieran. Es mucho más cómodo, nadie me va a interpelar, nadie me va a contraponer, nadie me va a pedir un argumento. Entonces, hay una parte muy importante del quehacer matemático que me la estoy perdiendo. Y me la pierdo yo. Es una parte fundamental para poder consolidar mi conocimiento y el del otro, que se pierde, que no está sucediendo. Entonces, el trabajo en grupo es algo sobre lo que vamos a insistir durante todo el profesorado, ¿sí? Es vital para este posicionamiento que nosotros estamos proponiéndoles también. Bueno, ¿pasamos a la otra parte? como ayer surgió la pregunta, así salió como, no es pregunta, salió como tema de las cónicas, entonces yo les quería compartir, lo pensamos con Verónica, una plaquita que habla sobre la circunferencia. Y les quería compartir un poco de la historia, porque la matemática trabaja con el ayer, el presente y el futuro. O sea, la matemática siempre recurre, los matemáticos siempre recurrieron a otros matemáticos de otros momentos históricos y retomaron problemas. En la antigüedad, el tema de calcular el área del círculo era todo un problema. No había alguien más. Antes de la antigüedad no había. Bueno, entonces los griegos se lo cuestionaron. Pero llegaron algunas aproximaciones, eran muy buenos. Pero en esa época faltaban recursos del pensamiento, porque así como nosotros en la escuela primaria no tenemos algunos recursos para resolver algunas situaciones que recién las podemos resolver en la secundaria, y en la secundaria no tenemos algunos elementos que después los vamos a incorporar en el nivel superior, en el pensamiento del hombre también pasa eso. En la antigüedad había un pensamiento que se estaba construyendo y tuvieron que pasar muchos siglos para que
se pudiera avanzar en ese problema del área del círculo. ¿Y cuándo pasó eso? En el siglo, en el 1600 aparece Descartes y revoluciona un poco el tema de la enseñanza de la geometría porque él incorpora el álgebra. Y lo que él incorpora son, bueno, a Descartes se lo conoce porque era filósofo, era matemático, pero también lo conocemos porque él ideó los ejes cartesianos, de ahí viene la palabra ejes cartesianos. Entonces, cuando se pudo poner en ejes cartesianos, o sea, ubicar los puntos del contorno del círculo en coordenadas, se pudo avanzar. Y se pudo llegar a una fórmula, que es la que conocemos y la que vimos el otro día cuando trabajábamos en los grupos. Y entonces, la fórmula de la circunferencia es esta, que ustedes, es una expresión que relaciona las dos variables, x e y, pero ya no es en forma, o sea, con exponentes al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Esto, así como, o sea, la ecuación de la circunferencia, y para después calcular la región interior, presentada de esta forma, y que me da una curva que abarca los 4 cuadrantes, no me sirve desde el lugar del análisis porque no reúne las condiciones de función. Entonces hay que limitarse a trabajar el tema de la curva en un cuadrante. Pero esto es un tema que nosotros vamos a trabajar más adelante cuando trabajemos funciones racionales y después irracionales. Pero no es ahora. Ahora empezamos humildemente con las funciones polinómicas de primer grado. Pero recién cuando el hombre pudo meter eso en un par de coordenadas cartesianas y encontrar una expresión, una fórmula, pudo lograr calcular posteriormente con las integrales, calcular el volumen. ¿Qué es esa fórmula famosa que todos conocen que, a ver, ¿quién no conoce la fórmula de el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿De dónde sale? De pensar desde el análisis matemático cómo calcular el área bajo la curva. Bien. Esto es todo lo que queríamos decirles. Y también surgió el tema de las cónicas. Y yo ahora les voy a compartir algo que es un videíto que muestra cómo se logran. Cónicas hay 4, quizás 6, porque hay 2 degeneradas, pero no son malas personas las cónicas degeneradas. Tienen sus particularidades, son las posiciones extremas. ¿Y cuáles son las cónicas? Una es la circunferencia, la otra es la elipse, la que sigue es la parábola y la última es la hipérbola. Bien, esto va a ser un tema de trabajo que nosotros vamos a hacer, pero queríamos decirles que este estudio, cuando los hombres eran muy rudimentarios, lo hizo Apolonio de Pérgamo. Y una curiosidad, porque Pérgamo para nosotros es una palabra bastante interesante. ¿Saben por qué? Porque hasta que en Pérgamo no surgió el pergamino, o sea, la hoja de papel, la humanidad escribía en papiros. ¿Qué ocurre? En Pérgamo había una biblioteca muy importante. Y en Alejandría, que era el otro lugar de la antigua Grecia, había otra biblioteca, que era la más importante y la que desapareció. En un momento, los bibliotecarios tuvieron sus problemas y no les daban recursos, o sea, no les mandaban los papiros. Y estaban en el horno, no podían escribir. Entonces, en Pérgamo se les ocurrió fabricar primitivamente el pergamino.
de ahí viene la palabra pergamino, que fue la primera hoja, que tenía forma tipo rectangular, y después, posteriormente, a alguien se le ocurrió que esas hojas se podían juntar, porque al principio no fue fácil, se les echaba a perder, porque lo hacían con vegetales, era todo un problema, pero es muy apasionante. Pero después juntaron y surgieron los primeros libros. Bueno, esas acá queremos compartirles. Verónica, cerrá, por favor. Sí, la historia nos atraviesa en la matemática y es apasionante ver cómo se pasó de la idea de la percepción de la circunferencia a distintas representaciones, ¿no? En el plano cartesiano, una representación gráfica y después en una fórmula, en una representación algebraica, que son las tres líneas que nosotros vamos a ir trabajando: álgebra, el análisis y la percepción en la geometría. Entonces estaremos recorriendo todos esos caminos, que es apasionante. La verdad, la historia nos acompaña desde un lugar que es a veces mágico. Pero bueno, estamos esperando desde que terminemos este video de encontrarlos en el foro y armen los grupos en esto. Coincido plenamente con lo que dijo Nancy. Si, según las afinidades de cada uno, vayan armando grupos, vayan trabajando y van a ver cómo se fortalece todo esto. Bueno, Sí, los despido hasta el próximo video que nos encontremos. bueno, Cerrás vos, Nancy. sí, nosotros vamos a esperar sus producciones y antes del receso invernal vamos a cerrar con una apuesta así de trabajo sincrónico, con una videollamada entre todos, y porque no vamos a dejar abierto para después del receso escolar. Así que trabajen, no tengan problema, porque seguramente entre ustedes va a salir cosas mucho más interesantes que entre nosotras dos. Y no se olviden, el conocimiento lo construye cada persona. Y si tienen conocimiento construido, son autónomos. De eso no les va a quedar duda. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.